Es una bestia y lo presume con orgullo. En su oficina tiene el sobrenombre que le dieron de bestia. Es el arquitecto de las guerras despiadadas, de las masacres, golpes de Estado y encubridor de los escuadrones de la muerte. Es tan desgraciado que traicionó a su propio pueblo al mentirle al Congreso de Estados Unidos. Hoy Donald Trump le ha dado la tarea de ahogar y asfixiar a Nicolás Maduro y de controlar Venezuela. Hay muchas preguntas. ¿Quién es este maldito? ¿Qué hará Rusia? ¿Por qué Estados Unidos está tan preocupado por Venezuela? Soy Roberto de la Madrid y esto, usted lo sabe, Detrás de la Razón. This crisis in Venezuela is deep and difficult and dangerous, and I can't wait to get to work on it. Thank you. All right, guys, we've got time for more. El nombre ya lo vio usted, el señor Elliot Abrams. Lo invito ahí en YouTube a que le ponga pausa en el video, en el reportaje introductorio, porque hay muchos datos y vale la pena que los repase y que los lea. Son datos hechos concretos. Y también hay que recordar la doctrina Monroe, que incluso, por ejemplo, en México el glorioso Benito Juárez pues fue también financiado y apoyado por Estados Unidos para derrocar a la mano de Europa. Vamos directamente con nuestros invitados. José Manzaneda, de Cuba Information TV, está en Bilbao, muchísimas gracias. Y David Placer, periodista en Madrid, gracias a los dos. Tengo muchísimas preguntas, les ruego por favor un minuto para cada respuesta.
David, comienzo contigo. ¿Cuál es tu análisis de que Estados Unidos asigne a Elliot Abrams para quitar a Maduro y que Elliot sea prácticamente un asesino? Encubrió las escuadras de la muerte, dio golpes de Estado en Centroamérica, orquestó la invasión a Irak, en todos lados ha dejado la muerte, traicionó a su propio país. Estados Unidos le mintió varias veces al Congreso, él mismo aceptó su culpabilidad y luego fue juzgado y está en circulación porque George Bush le dio el perdón presidencial y hoy tiene la tarea de quitar al presidente Maduro. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, sin duda el señor Abrams es una figura controvertida dentro y fuera de los Estados Unidos, y para Venezuela es una señal, y es una señal que la administración de Donald Trump va a ejercer mucha más presión contra el gobierno de Nicolás Maduro para hacer que caiga definitivamente. Nicolás Maduro tiene una debilidad de base, y es que la elección de mayo del año pasado no obtuvo reconocimiento de la mayoría de los países de Europa y de la mayoría de los países de América Latina, del hemisferio. Por tanto, a partir del 10 de enero, Estados Unidos, Europa, un número importante de países de todo el mundo lo desconoce como presidente legítimo. Hay un movimiento multilateral para apoyar a Juan Guaidó, nuevo presidente, y parece ser que esta designación va a aumentar la presión contra Nicolás Maduro y lo pone realmente contra las cuerdas. Oye, David, pero ¿no es peligroso que un sujeto como Elliot Abrams pueda recuperar la democracia, entre comillas, porque Donald Trump lo puso así, para recuperar la democracia en Venezuela? Cuando vemos los ejemplos de Irak, que quedó destruido y en caos, de Centroamérica, donde Abrams apoyó a los dictadores, cuando vemos ejemplos como Libia y Afganistán, donde pues no se implantó ninguna democracia, quedaron peor. ¿No es peligroso esto, David? Yo creo que el caso de Venezuela, y espero que el caso de Venezuela sea distinto, es decir, no termine con derramamiento de sangre, no termine en una confrontación bélica como las que mencionas, Roberto. Venezuela, a diferencia de esos otros países, está a muy pocos kilómetros de Estados Unidos, es una influencia importante para la región, y su inestabilidad, es decir, si ocurre una guerra dentro de Venezuela, creo que sería una catástrofe para la región. Bien. Creo que la administración de Donald Trump tendrá cuidado en las medidas que va a tomar para evitar una confrontación que pueda derivar en una guerra terrible para los venezolanos y también para la región. Podría desestabilizar gravemente la región. Bien. José, un gusto saludarte. A ver, ¿cuál es tu opinión de que se le haya encomendado la tarea de quitar a Maduro, y además si este sujeto tiene alguna relación con su creencia, ya que es judío, por favor, y con todo el historial que ya lo conocemos, por favor? Bueno, hay que recordar que este individuo, que forma parte de este grupo de halcones neocon que recupera la administración de Donald Trump, formó parte ya en la década de los 90, bueno, de aquel llamado Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, en el que se definía básicamente lo que está haciendo Estados Unidos décadas después, en todos los lugares del mundo, también en América Latina y también en Venezuela. Además de los datos que tú has mencionado, que responden a la biografía de un verdadero psicópata político, también está el que estuvo detrás del primer intento de golpe de Estado contra el chavismo, concretamente contra el presidente Hugo Chávez en el año 2002. Él fue uno de los arquitectos de ese golpe de Estado. Él formó parte, o entró a formar parte, de la administración de Donald Reagan en lo que se llamó el cartel de la Pax Americana, que venía un poco a recuperar ese espíritu guerrero que se había perdido después de la derrota en Vietnam. Es decir, que estamos hablando de una decisión, no solamente en el cargo de este personaje, sino también de John Bolton y otros en cuanto a los asesores de seguridad nacional, el equipo del secretario de Estado de Estados Unidos. Son decisiones que vienen a corroborar la política de mano dura de Estados Unidos, no solamente contra Venezuela, sino contra Cuba y contra cualquier país
que de alguna manera plante cara a sus intereses políticos geoestratégicos. José, a mí me preocupa porque Elliot Abrams, en donde ha intervenido, en todo donde ha intervenido, ha habido derramamiento de sangre. ¿Hay peligro de que esto pase en Venezuela? Por supuesto, estamos en un escenario prebélico. Esto es exactamente igual que lo que hicieron en Libia y lo que han hecho en Siria. Y Venezuela está al borde de una intervención militar por parte de Estados Unidos. Esto está más que claro. Esto es, si seguimos el patrón de ese famoso manual de Gene Sharp y otros de la CIA para derrocar gobiernos incómodos, estaríamos hablando que después de pasar las 4 primeras fases de ablandamiento, deslegitimación, calentamiento de calle, desestabilización, estaríamos en la quinta, que es la de la fractura institucional, ¿no? En la cual se preparan las condiciones para una intervención internacional, militar. En este caso podría ser de Estados Unidos con apoyo de los gobiernos que han girado a la derecha o la ultraderecha en la región, gobiernos verdaderamente títeres y satélites, como es el caso de Colombia y Brasil. Esperemos que esto no ocurra y porque la guerra, la intervención en Venezuela... José, ¿sí? ¿qué haría Rusia? ¿Se quedaría cruzado de brazos? ¿Qué haría Rusia? Yo creo que el papel que tiene Rusia es crucial. Lo mismo que ha tenido un papel fundamental en Siria, y yo creo que el mundo le tiene que agradecer a Rusia, por ejemplo, bueno, el haber plantado cara, por ejemplo, al Estado Islámico, una verdadera criatura y creación de Occidente, por intervención directa o, digamos, como criatura que se les fue de las manos, ¿no? Bien, déjame ir esperemos que Rusia tenga un papel de contención en el Consejo de Seguridad. Tanto Rusia como China plantaron cara a Estados Unidos, por supuesto desde el punto de vista de la diplomacia, ¿no? Esperemos que esto se quede aquí. David, yo tengo varias preguntas. ¿Cuál es o qué tú crees que sea el plan que tiene Estados Unidos para remover a Maduro? Me gustaría saber. ¿O qué es lo que tú piensas? Y Estados Unidos dice que Venezuela, así lo dijo textualmente tanto Mike Pence como Pompeo, como Donald Trump, que Venezuela es peligrosa. Yo te pregunto, ¿por qué es peligrosa? ¿Acaso Maduro amenazó con atacar a Estados Unidos? No es una amenaza directa en términos de seguridad nacional para Estados Unidos, pero supone una amenaza desestabilizadora para la región. Estamos viendo cómo millones de migrantes venezolanos están yendo a Colombia, a Perú, a Ecuador, huyendo del hambre que está imperando bajo el gobierno de Nicolás Maduro, y eso está comenzando a generar auténticos problemas sociales en países que hasta ahora habían sido bastante neutrales en el conflicto venezolano. Es cuando esas decenas de miles de venezolanos ingresan a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Chile, incluso caminando, buscando un futuro mejor que en Venezuela hoy no encuentran, es cuando la región decide unirse para hacer frente a este problema. Y yo creo que la salida del gobierno de Nicolás Maduro supondrá, sin duda alguna, una mejoría económica para Venezuela. Eso es lo que espera sus gobiernos vecinos y también es lo que está esperando Estados Unidos. Decías, el plan de Estados Unidos para desestabilizar al gobierno de Maduro. Algunas de las medidas ya han sido anunciadas. Estados Unidos va a enviar ayuda humanitaria a Venezuela, algo que, por ejemplo, y a mí me sorprende que el gobierno de Maduro se niegue a recibir ayuda humanitaria no de Estados Unidos, sino de otros organismos multilaterales para paliar el hambre, la falta de medicinas, la escasez de medicamentos y alimentos que está reinando en un país rico, rey de las reservas petroleras en el mundo y que está sumido en una crisis económica brutal. Tenemos que recordar que Venezuela tiene 2 millones% de inflación interanual. Es un escenario que ningún otro país, ya no de América, sino del mundo, tiene una situación económica tan devastadora, tan nefasta. Bien, oye, David, una pregunta ahí como
es que no entiendo. A ver, Estados Unidos apoya a Juan Guaidó y supuestamente a la democracia, lo dijo Estados Unidos. Yo te pregunto, el que una persona se autoproclame presidente interino de un país, ¿eso es democracia? Es que, Roberto, si me permites, tengo que rebatirte. Venga, yo estoy preguntando. Esa máxima, es decir, la máxima de la autoproclamación. Sí. Vale, bueno, este término, no te rebato la pregunta porque es una pregunta, rebato el término, que también hemos escuchado de forma insistente en los medios también aquí de comunicación de España, el término autoproclamación. Bien. Juan Guaidó ha sido electo por la Asamblea Nacional, que su poder emana del voto directo de los electores venezolanos, valga la redundancia, y fue electo en la elección, en los comicios con más participación histórica en Venezuela. 14 millones de personas dieron su apoyo a Juan Guaidó y a todos esos diputados que representan a una mayoría opositora. El chavismo quedó con minoría absoluta. La oposición ganó más del 70% de los votos en los comicios de 2005. La Constitución de Venezuela faculta... Acaba, por favor, David. Sí. Simplemente quería cerrar la idea. La Constitución de Venezuela, en su artículo 233, faculta al presidente de la Asamblea Nacional, en este caso Juan Guaidó, asumir las funciones ejecutivas cuando la Asamblea Nacional considere que hay una falta absoluta del presidente. Si Nicolás Maduro no ganó, como ha sido voluntad de la Asamblea Nacional reconocer que no ha ganado limpiamente las elecciones, básicamente porque no ha permitido a los partidos opositores, a los candidatos opositores presentarse a esas elecciones, por tanto, el gobierno actual de Nicolás Maduro carece de legitimidad de origen. Bien, y por tanto, Juan Guaidó puede ser considerado como presidente legítimo de Venezuela. Déjame ir con José. Por cierto, la oposición no quiso ir a las elecciones, no se lo prohibieron. Ellos dijeron que no había garantías y no quisieron. A ver, José, yo vi a Juan Guaidó decir que él era el presidente, ¿no? Yo creo que sí se autoproclamó. José, ¿estás de acuerdo con lo que dice David? Bueno, por supuesto que se autoproclamó o lo proclamaron desde los propios Estados Unidos, ¿no?, como presidente de Venezuela. Realmente no hay ningún tipo de legitimidad en esa proclamación. Realmente Nicolás Maduro ganó las elecciones de manera limpia el 20 de mayo del pasado, del 2017. Realmente obtuvo el 68% de los votos, hubo garantías, hubo 4 contrincantes de la oposición, hubo una buena parte de la oposición, y es cierto, una parte, vamos a decir, de la oposición mayoritaria, el núcleo duro, que boicoteó las elecciones, pero hubo un Consejo Nacional Electoral que fue el árbitro de aquellas elecciones, que fue exactamente el mismo que actuó como árbitro en las elecciones que ganó la oposición en el año 2015, en diciembre, como él dice, y ganó por mayoría al chavismo, y realmente se daban las garantías. El problema es que en aquel momento la oposición estaba absolutamente dividida, no se ponían de acuerdo en tener una candidatura unitaria, no tenían candidato unitario, y realmente, bueno, pues se convocaron en el peor de los momentos. A partir de ahí desconocieron todo el proceso, pero realmente hubo 4 candidatos de la oposición. Nicolás Maduro ganó con el 68% de los votos, hubo una abstención alta, indudablemente debido al veto de una parte de la oposición, pero aún así en el padrón electoral ganó con el 31% del David, total del padrón, superior, por ejemplo, al que obtuvo Donald Trump. Sí, bueno, primero con José. José, de hecho, la ley de Venezuela dice que a falta de presidente puede ser el presidente interino, el propio presidente o el presidente de la Asamblea, no un diputado. Sí. No sé, ¿cómo ves? Bueno, ahí está el artículo 233 de la Constitución bolivariana. Hay que decir, la Constitución chavista, o sea, la que aprobó, a la que se opuso la oposición y que sin embargo ahora defienden con tanto ahínco, ¿no? Bueno, pues este artículo lo que dice es que pueden existir faltas absolutas del presidente de la República y que por tanto se pudiera dar una circunstancia de este caso, pero ninguna de esas circunstancias se da. Es el caso de la muerte, de la renuncia, de la incapacidad física o mental o el abandono del cargo.
Pero realmente Nicolás Maduro en ningún momento ha incurrido en ninguna de estas circunstancias, y tampoco en la última, que es la que supuestamente aducen. José, rápido para ir con David. José, es evidente que Estados Unidos, y esta es una pregunta muy importante, es evidente que Estados Unidos no está interesado en la democracia o bienestar de los pueblos. La prueba es Afganistán, Libia, Irak, y donde ha intervenido Estados Unidos ha dejado peores a los países. Ahí está el ejemplo, no estoy mintiendo. Pregunto, ¿qué es lo que busca Estados Unidos en Venezuela? Esto es muy importante. Petróleo, y para que si me dices petróleo, yo lo cuestiono. Petróleo no creo, porque Estados Unidos es un gran productor de petróleo ahora con el fracking, y está pronosticado que en 4 años se convierta en el amo del petróleo del mundo, superando a Arabia Saudí y a Rusia juntos. O sea, la cantidad de petróleo que tiene Estados Unidos es enorme. No creo que busque más petróleo. ¿Qué es lo que busca en Venezuela, por favor? No, yo sí te rebato. Creo que el petróleo es el elemento fundamental. Y la consultora S&P Global Plus decía hace unos días que dentro de de un supuesto programa de gobierno de Juan Guaidó, una de las primeras medidas sería una nueva ley nacional de hidrocarburos que otorgaría precisamente a las transnacionales estadounidenses la primacía, ¿no?, de la explotación de los recursos. Estados Unidos mira a largo plazo, no solamente al corto plazo y a la situación actual en cuanto a la producción de petróleo. Pero no solamente es el petróleo, sino estamos hablando que es la primera reserva certificada del mundo, con 300.000 millones de barriles en la faja petrolífera del Orinoco, pero también es la segunda de gas, de uranio o de coltán. También puede ser la segunda de oro después de Estados Unidos. Oye, José, pero ¿qué te parece lo que dicen algunos científicos sociales, expertos y antropólogos, que en realidad lo que está haciendo Estados Unidos no es la búsqueda del petróleo, sino contener a China? Al ver que China ha endeudado a Venezuela con 70.000 millones de dólares y que cada vez tiene más presencia en Venezuela, está tratando de atacar a China en donde más le duele, que es el petróleo, que es su materia para expandirse. Incluso también las sanciones contra Irán atacan a China. ¿No te parece que Estados Unidos estaría aterrado de que China estuviera prácticamente allá unos cientos de kilómetros frente a Estados Unidos, y esa sería la verdadera causa? Yo creo que hay 4 factores. Uno es el que hemos dicho, el de los recursos en general. El segundo es es decir, la contención de sus 2 rivales económicos, potencias fundamentales, que son Rusia y China. Bien. Por otro lado, está la contención de todo el proceso de integración latinoamericana que ha liderado Venezuela hasta estos momentos, a partir de estructuras como la CELAC, UNASUR o el ALBA. Y en último lugar hay que decir que es el ejemplo, ¿no? Lo que necesita Estados Unidos y los grandes poderes, las élites internacionales, es construir el desastre socialista. Bien, esa es la imagen que quieren llevar al mundo. David, tu réplica, porque veía que movías la cabeza, por favor. Sí, bueno, recalcar solo una cosa antes de avanzar en el tema petrolero. El gobierno de Nicolás Maduro sí inhabilitó, es decir, prohibió que se presentaran los principales candidatos que encabezaban las encuestas: Enrique Capriles, María Corina Machado y Leopoldo López, que está preso. Además, quedaron prohibidos los partidos políticos Primero Justicia, que es el principal partido opositor, y la Mesa de la Unidad Democrática, que es la agrupación de partidos de la oposición que tiene la mayoría absoluta en la Asamblea. Con esas condiciones, evidentemente, no estamos hablando de unas elecciones libres. Dicho esto, que a Estados Unidos le importa el petróleo de Venezuela, sí, parece una obviedad, pero es así. Pero yo me pregunto, ¿qué le interesa a Rusia o a China? ¿Le interesa nuestras reservas de aguacates o nuestras reservas de mangos? Les interesa exactamente lo mismo. Somos una potencia energética, no solo en petróleo, como han dicho, sino también en muchos otros minerales preciosos, el coltán, en oro, en aluminio, pero no creo que sea una batalla contra China o una, confrontación directa con ellos, porque Venezuela cada vez más irrelevante en el panorama internacional. Venezuela producía 3 millones de barriles de petróleo diarios hace apenas 2 años. Hoy, con el desastre de gobierno chavista, apenas produce 1 millón. Esa es la verdadera causa del desplome económico de Venezuela. Bien, gracias. José, 10 segundos para que concluyas y tu respuesta a David, y nos vamos, por favor.
Bueno, yo recordar las palabras de Alfred de Zayas, un experto independiente de Naciones Unidas que visitó Venezuela y que hizo un informe sobre la situación humanitaria de Venezuela, un informe que fue censurado completamente por los medios internacionales, y dijo: los efectos de las sanciones de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han agravado la escasez de alimentos como la insulina, los antirretrovirales, y han ocasionado numerosos casos de muerte. Estamos ante un crimen de lesa humanidad. La guerra económica, la situación económica de Venezuela tiene mucho que ver con las sanciones internacionales y con una estrategia de guerra económica para hundir al país y presentar ante la opinión pública internacional la necesidad de una intervención. Gracias a los dos. Ayer ya no nos dio tiempo de contestar, bueno, ¿y por qué México si no apoyó a los demás? Ya estará para el otro programa. Gracias a los dos, un abrazo, David, José, gracias, un placer por tener en este ejercicio de dos voces diferentes. Gracias. Las bases de Estados Unidos quizá estén impregnadas de la siguiente declaración que se cree hizo John Cotton, ministro puritano, en 1630, en las tierras prósperas que encontraron los ingleses cuando llegaron a lo que sería después Estados Unidos. Dijo: ninguna nación tiene el derecho de expulsar a otra, si no es por un designio especial del cielo, como el que tuvieron los israelitas, a menos que los nativos también obraran injustamente con ella. En este caso, tendrán derecho a librar legalmente una guerra con ellos y a someterlos. Y luego John Sullivan remató diciendo: el cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la providencia para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. ¿Cómo la ve? Mañana aquí en Detrás de la Razón, ese destino manifiesto, pero ahora hacia las estrellas. Rusia denuncia que dentro de poco estaremos en una guerra de misiles, la guerra de las galaxias. Buenas noches.